Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Marcha. 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca porque matan pescado, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Marcha, 1, 2, no puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los... Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos en La Voz del Cerro 92.1 en lo que hemos denominado La Historia en Disputa. Bueno, saludarlos, agradecerles la invitación, una tarde bastante lluviosa. Así es, Raúl. Y vamos a iniciar, bueno, vamos a saludar a los compañeros que nos acompañan hoy. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches, Seba, Daniel, Franco y bueno, Gustavo, que recién se fue con su programa. Ahí creo que lo tenemos a Alejandro, creo que ahí anda. Buenas noches. Hola, Ale, ¿nos escuchás? Yo sí, ustedes. Ah, bien, Ale. Bueno, ahí hace... Perfecto y claro. Saludamos a otro integrante de La Historia en Disputa que hace rato no puede venir, está haciendo reposo. ¿Cómo está, Alejandro? Y bien, bueno, recuperándonos un poquito de la cuestión de salud, pero acá firme, lidiando con el tema tecnológico del Zoom y que me hace doler la cabeza. No, bueno, pero bueno, estamos aquí ya solucionados. Bien, perfecto, dale, aguantanos. Un saludo a Carlos también. Sí, tranquilo. Aguantanos un rato, primero vamos con Martín y después ya te hacemos de nuevo el contacto para que salga. No te vayas, siempre estate en contacto ahí. Bien. Bueno, y también estamos con Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Martín. ¿Cómo va? Buenas noches, Seba. Bueno, y un saludo grande para Carlitos Valparaloza, que nos acompaña siempre de La Paz, Bolivia. Y bueno, ¿quién les habla? Raúl Mamaní. Hoy vamos a tener un programa bastante cargado, por eso de lleno vamos a presentar los temas de hoy. A ver, Tinchito. Bueno, mi tema es la música negra en Latinoamérica. Fue una iniciativa acá de Sebastián,
que me pasó un tema histórico-cultural muy interesante también, ¿no? Porque es un tema que no se ve a diario, sobre todo acá en esta latitud. Ujú. No tiene tanta influencia la cultura afrodescendiente. Es lo que o creemos, negra. es lo que creemos. Es lo que uno cree, Pero exactamente. hay muchas cosas que a veces las hacemos de manera, entre comillas, natural, y está muy presente la cuestión de la cultura negra. La ¿sí? saya afro-boliviana. Y La así dicen, la saya. Inclusive afro. acá, bueno, Ale también en parte tiene ascendencia africana, ¿no? Sí, Como lo dijo exacto. acá en el No, programa. sí, no, y después hay, o sea, de que hubo negro, Todos tenemos sí, ascendencia africana. después en la cuestión cultural está presente siempre. Bueno, y por otra parte, Alejandro Valdés, él nos va, casualmente vamos a seguir con la cuestión negra. Déjame Sí. que te diga, después de una pequeña presentación va una entrevista con una candombera, música, Daniela Delfín, Perfecto. para que nos ilustre un poco más el tema, ¿no? Ilustre. Bueno, y con esa misma temática que vamos a ver, también ahí nos pedía Alejandro que él quería tocar, ya hubo un momento que habló sobre la cuestión de lo que pasa en Estados Unidos y todo, bueno, y ahora más que nada lo que está viviendo la población estadounidense por el asesinato a un manifestante, o en realidad no era manifestante, era un ciudadano estadounidense, y bueno, hay revueltas enormes en muchas ciudades norteamericanas, y ahí Alejandro va a ayudar a través de la historia, relacionar lo que pasa en Estados Unidos y la cuestión negra, que es latente y siempre está presente en cada momento de crisis que hay en Estados Unidos. Y por último, a las 9 de la noche tenemos programado una entrevista con unos compañeros que conocimos hace poco de Salta, investigadores, se especializan en investigar sobre la clase trabajadora, en este caso de Salta, y bueno, como la semana pasada tuvimos sobre lo que se conoce como el cordobazo y los asos, Salta tampoco no se quedó atrás en la década del 60, finales del 60, específicamente el año 69, donde se produjo lo que se conoce como el salteñazo. Ahí nos va a estar ayudando Carlos Abrán y Alejandra Soler, que son dos compañeros que vamos a, vía Zoom, vamos a tener un contacto con ellos. ¿Alguna otra cosa que nos estemos olvidando? No sé si quieren aportar. Bueno, ya habíamos dicho que nos está acompañando en la parte técnica Daniel Chauqui, igual que Franco. Y bueno, agradecerle que siempre, gracias a sus artes, Colaboración. Malabares prácticamente. claro, estamos acá presentes, algunos nos están escuchando, otros nos están viendo. Bueno, dejar un saludo a todos aquellos algunos que se suman, otros que ya nos vienen acompañando hace rato. Y para los que se suman, siempre decimos lo mismo, somos un programa de historia, hay muchos programas, pero el nuestro se identifica porque es de divulgación histórica y sobre todo enfocamos a los sectores populares, que muchas veces son ninguneados, están fuera de lo que se conoce como la historia oficial. Entonces nuestro espacio fundamentalmente es reivindicar a aquellos sectores como los trabajadores, los campesinos, los indígenas. Hoy vamos a ver la cuestión negra, que también es fundamental, que son parte de la humanidad, pero siempre hay esta diferenciación por el color, yo mismo estoy diciendo acá, pero bueno, esa cuestión queremos empezar a desmitificar y ver a ver si con este programa podemos llevar a un poco más de claridad, si se puede decir, sobre todo desde la historia, que eso nos ayuda a entender algo que siempre decimos nosotros, que para la historia suele siempre tomarse el pasado. Para nosotros está relacionado el pasado, el presente y el futuro, que es un solo tiempo. Claro, es una forma de espiral. Ya dijimos, por ejemplo, la historia tradicional, cuando explicamos, se toma como una sola flecha que evoluciona constantemente. La famosa línea de tiempo. Línea de tiempo. Pero acá, por ejemplo, tomando esa noción de tiempo que tenían los indígenas, los nativos americanos, es una espiral la historia donde pasado, presente y futuro confluyen en un solo punto. Exacto. Bueno, qué bárbaro. parece que estudió acá Martín, pero bueno. Martín, ya que estamos con vos, vamos de lleno con tu tema, porque hoy, como decíamos, son muchas las cosas que queremos Claro. hablar, y también queremos poner algo de músico, es lo que nos falta muchas veces. Como pequeña introducción, tenemos el tema de la música negra en Latinoamérica, que es un tema que, bueno, me sugirió acá Sebastián. Me interesó porque, bueno, el tema de la esclavitud acá en lo que es el continente, sobre todo lo que fue Hispanoamérica, que hubo 4 siglos desde que empezó la dominación española, portuguesa acá en esta tierra, desde 1492 hasta 1888, año que se abolió la esclavitud en Brasil. Ujú. Y los países europeos deportaron más de 25 millones de africanos hacia la esclavitud. Aquellos hombres, mujeres y niños solo llevaron consigo su cultura de origen. Es decir, se les despojaba de toda pertenencia material y eran esclavizados directamente, traídos en los barcos, donde quedaban con sus creencias religiosas, su medicina o forma de ver el arte curativo,
sus costumbres culinarias y las canciones y bailes sobre todo que se preservaron en los nuevos destinos llamados asentamientos o plantaciones. En algún momento también tocamos el tema de las plantaciones, en la parte norteamericana, ¿te acordás? En la parte estadounidense. Pero ahora, ¿cómo es posible que las personas esclavizadas aún quisieran cantar y bailar? Esta nota, la tomé casi en la mayor parte, una nota de Nodal Cultura, era sencillo la respuesta porque el canto y el baile al ritmo de la música abrían un espacio para la expresión y la libertad. Era una manera de manifestar sus dichas e infortunios, su sufrimiento y esperanzas. Y acá viene lo interesante, muchas veces en las plantaciones y asentamientos que decíamos, los esclavos eran obligados a cantar y bailar. O sea, no solamente, inclusive, ¿cómo sería la tristeza que tendrían, el abatimiento que tendrían, que eran obligados a cantar y bailar por los propios capataces, sus amos, ¿no? Entre comillas, que lo trataban como cosas. Y bueno, en este aspecto la música negra viva, heredera de las antiguas tradiciones de los descendientes de estos esclavos, dejaron huellas profundas en la memoria de los pueblos afectados. Y va a entablar un diálogo, que esa palabra tan mencionada acá, un sincretismo, con las músicas hispánicas y europeas inspiradas en los cantos y bailes de los esclavos, indígenas, o sea, de esa multiculturalidad, de esa interacción cultural, van a ser nuevos ritmos, ¿no? Como inclusive el tango tiene algo de música negra también. Es interesante eso. Bien. Y bueno, y gracias a la sorprendente fuerza vital y la profunda emotividad de su música, lograron evocar la historia de la segunda etapa del comercio triangular. Y acá viene lo interesante. O sea, ¿cuál comercio triangular? Estamos hablando de Europa, América y África, ¿no? Donde ya empiezan a surgir ritmos. Por ejemplo, en Brasil los yongos, el maracatú, la samba. En Mali, los cantos de griot. En Mali estamos hablando ya en África. Colombia, México y Bolivia, tradiciones, cantos, bailes africanos. La saya, como mencionó acá Sebastián en la pausa también, antes de comenzar el programa, también tiene un origen afro-boliviano, pero también tienen obviamente otras aportaciones también, sobre todo indígenas. Bueno, no debemos olvidar que el comercio triangular, como dijimos recién, que unió Europa, África y el Nuevo Mundo, y que apuntaló el crecimiento económico de las principales naciones europeas y su colonia en América, no se abolió hasta finales del siglo XIX. O sea, estamos hablando de nuevo en 1888 en Brasil, que es un país de mayoría negra y mulata, ¿no? Y parda, como dicen ellos. Posiblemente la potencia hoy que tanto se beneficiaron del trabajo gratuito y explotador de estos esclavos negros, deberían reflexionar acerca de su responsabilidad en la difícil situación actual de los pueblos africanos y proponer soluciones más eficientes y humanas contra la inmigración esa, a favor o para hacer algo más humano, con valga la redundancia, con el tema de la inmigración que hay en el sur de Europa. Hay gente que se va de África hacia lo que es España, Italia, Francia, etcétera, ¿no? Claro. Y bueno, y por último la música llegó a ser, desde este punto de vista, un medio de supervivencia, un único remanso de paz, consuelo y esperanza para millones de personas. Eso me pareció interesante. Y después, bueno, el tema de las diferentes estilos musicales que nacen. Y es impresionante la cantidad de estilos que tienen una pequeña aportación, aunque sea una pequeña aportación africana. O negra, como ellos mismos se dicen a sí mismos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Bueno, ¿algo más, Tincho? No, eso como una pequeña introducción y ya, si quieren, vamos... una pequeña, sí, algo, ya que estamos con el tema del ritmo africano. Bueno, a ver, negro rada podría ser. No, lo que ahí se inspire, Dani. Ahí está. A ver, vamos ahí entonces al pequeño corte musical y hacemos una llamada telefónica con una especialista, se puede decir, sobre el tema que estamos hablando. Sí, una música. Con una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Abiertas las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó, y calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí, y
cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar. Bueno, volvemos. Habíamos quedado ahí al querido Tincho Aranda. Nos está ilustrando sobre la música afroamericana o negra, de los negros esclavos acá en América. Ellos mismos se autodenominan también negros, no es nada que sea peyorativo, esté mal dicho, ¿no? Bueno, y a continuación estamos con Daniela Delfín. Ella es música, candombera. ¿Y cómo te va, Daniela? Hola, Daniela. Hola. Hola. Sí, bueno, ahí estamos intentando hacer la comunicación con Daniela Delfín desde Humahuaca, ¿no, Tincho? Sí, ahora se encuentra en Humahuaca. Bueno, ella es música, candombera, le interesa también esos ritmos de percusión, de raíces africanas, negras. Ahora, Daniela, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenida al programa de la Historia en Buenas Disputa. noches. Daniela, Gracias, sí, sí, eh, contanos un poco de vos. sí. Yo soy percusionista, soy actriz, ¿Sí? me dedico a compartir talleres de candombe y a dar tallercitos también de teatro. Claro. Me estoy transitando las afrodescendencias desde la musicalidad. ¿Y qué sería la negritud? ¿Qué entendés por eso? ¿Qué la herencia, digamos, afroamericana? Afro-latinoamericana, mejor dicho. Estamos hablando de algo Sí, cultural. se escucha con delay para responderte porque Sí, te escucho doble. habla, Disculpa. habla tranquila, Daniela, habla tranquila. Sale bien tu audio, Dani. Bien. Eh, perfecto, buenísimo. Mira, por ahí una de las preguntas que yo he visto que era para responder era esto de pensar si la negritud era también un concepto y un constructo social. Cuando hablamos de negros, además de unas cuestiones raciales que tienen que ver con una cuestión genética de un lugar clave, que es nuestra madre tierra África, hay muchísimo de la negritud que es una construcción social que tiene que ver con a qué cosas, a qué formas le decimos negro, ¿no? Claro. El negro de la calle, el negro villero. Mm, Hola. Bueno, ahí tuvimos un inconveniente técnico. Sí. Se nos acaba de digo, cortar. Ahí está. Sí, seguí hablando, Daniela. sí. Que tiene que ver con eso, con lo peyorativo y con lo que se ha invisibilizado en este país, la afrodescendencia. En un momento en la época colonial, Buenos Aires tenía un porcentaje muy alto de gente esclavizada, porque también es eso, no podemos decir negros esclavos, sino Claro. estamos diciendo personas esclavizadas. Uno no nace esclavo, digamos así, hablando humanitariamente, nos Sí. esclavizan, nos han esclavizado a nuestros ancestros y los han traído para acá sin poder de decisión. Y esa negritud es la que es una de las madres de nuestra patria, que en Argentina se ha invisibilizado a partir de que también de los censos empezaron a dejar de preguntar de la afrodescendencia. Yo indagaba el otro día acá en Jujuy qué porcentaje de personas se autodefinen o se reconocen como afrodescendientes, y es muy poco el porcentaje,
pero es bastante, porque son más de 2.000 personas que en el último censo se autodenominaron afrodescendientes. Y es un montón en esta sociedad decir, tenemos afrodescendientes, que bueno, no es lo mismo que decir negritud, ¿no? Porque la palabra negro y el concepto de negro tiene más con todo lo que está pasando ahora a nivel internacional, con lo que pasa ahora a nivel nacional, con lo que pasó en el Chaco, con lo que sigue pasando cotidianamente. Hay mucho detrás de ese concepto de lo negro, y nada, me parece como que va más allá de solamente preguntarnos si es una construcción social o qué, digamos. O cultural también. Y Claro. respecto al candombe, ¿cómo llegaste? ¿Qué conoces del candombe? ¿Cómo lo vivís vos al candombe? El candombe que yo toco y que yo más conozco es el afro-uruguayo, porque también eso, dentro de la cultura nuestra, en esa invisibilización que ha tenido la Argentina, ese blanqueamiento que tuvo la Argentina, se invisibilizaron esas culturas, y el candombe afro-argentino, que es bastante parecido al candombe afro-uruguayo, pero no es el mismo, tiene su propia impronta, digamos, se ha invisibilizado también y no ha tenido la expansión que tiene hoy por hoy el candombe afro-uruguayo, que es el candombe que más se toca a nivel mundial, porque donde hay un uruguayo se lo lleva el candombe, gente que le gusta el candombe que fue a Uruguay y después se arma una cuerda en Latinoamérica, en varios lugares. Acá en el norte tenemos Salta, en Jujuy, Claro. y después en Catamarca, después en varias provincias de la Patagonia, y en todas las provincias hay alguna cuerda o alguien tocando candombe. Claro, Y en Latinoamérica también, hay en Ecuador, más arriba también hay, entonces es un género bastante difundido, el candombe afro-uruguayo, claro, el más que es el que conocido. tocamos sí, el que más se ha expandido también. Creo que también ha sido también la herencia propia y la historia propia del candombe en Uruguay y la historia propia de la afrodescendencia en el Uruguay, Claro. porque no el candombe es los negros, ¿no? Pero no los de África esclavizados y que llegaron a América y que como una forma de traducción de su cultura se unieron con otras improntas también, Claro. que tiene que ver con estos cruces y mestizajes que se generan, y surge el candombe en ese contexto. Bien. Entonces, después de eso, candombe ha tenido una fuerte difusión dentro de la cultura uruguaya, y la empezaron a tocar los blancos también. Entonces, como al principio de esa época no dejaban que tocaran los blancos, se le dice a los negros, a los blancos pintados de negro, se le dice lubolos, que era como una forma de definir a los blancos que tocaban, que tenían que pintarse de negro para tocar candombe, digamos. Había toda un respeto hacia eso que se estaba tocando también, ¿no? Algo como ritual. Ahora ya no, sí, claro, ese ritual. Y es ritual el candombe también porque es lo principal, y sobre todo antes es una cultura del fuego, porque se hace fuego para templar y afinar los tambores, para sacarles la humedad. Ahora sí, la mayoría de los tambores tienen sus herrajes, que es la forma que tenemos, como el clavijero de una guitarra, de afinarlo al tambor, pero antes eran solo clavados a la madera. Entonces la forma de afinarlos en días, por ejemplo, como hoy, que está húmedo, que está frío y demás, es hacer el fuego que le saca la humedad, que lo deja más tenso, entonces lo pone más agudo también el sonido. Entonces eso, Claro. todo eso también es ritual, y y que se ha mantenido en el Uruguay y se sigue manteniendo. Se hace fuego por más que no se necesite para los tambores, es una forma también. Inclusive, Y Daniela, el tambor es algo vivo, entonces también tiene como esa necesidad de mantenerse, ¿no? Se hace de madera y de cuero, Claro. entonces es algo vivo, que si hace frío también suena de una forma. Entonces todo ese aprendizaje que tiene el candombe viene también de ese ritual que tiene la afrodescendencia, y que tiene que ver con eso,
con el lugar que ocupaba el candombe, que era un lugar de resistencia. Los tambores aparecen como un símbolo de resistencia. Se llama, el toque de los tambores en la calle se llama llamada, que Claro. tiene que ver con eso, con irse llamando, un tambor se escucha acá y se escucha de acá a un par de cuadras más también. Daniela, Entonces uno iba Daniela, llamando. Sí, inclusive hay una calle en Montevideo que es conocida, ¿no? Como la calle de los afro-uruguayos. Si no me equivoco, una avenida, una calle donde habían conventillos, como pasaba en Buenos Aires también, y donde surge también el candombe, ¿no? Como ritmo. Me acuerdo haberlo visto en algún documental hace mucho claro, tiempo. sí, hay muchos documentales, de paso para mencionar, Sí, hay muchos pequeños tipos videitos y documentales breves que salen para la televisión también del Uruguay, porque sí, también para la interna ellos hacen una reconstrucción histórica del candombe. Pero sí hay una calle que es la calle Isla de Flores, que es la calle donde se desfila con los tambores cotidianamente. Cada comparsa está inserta en un barrio, porque también es muy territorial la cuestión, y cada barrio tiene como su propia impronta en el toque. Hay 3 barrios que son los que más se conocen, que son el barrio sur, que es donde está la calle esta Isla de Flores, y que es un barrio que toca un candombe un poquito más compactado, que es candombe Cuarén, claro. y al ladito de ese barrio está barrio Palermo, que se toca candombe Ancina, y un poquito más arriba está barrio Cordón, que toca candombe Cordón, difieren un poco más en la velocidad supuestamente. Igual ahora últimamente casi todos tocan a una velocidad como muy rápida, que creo que también tiene más que ver con que hay muchos jóvenes tocando, entonces tienen otra energía Otra para querer fuerza. tocar más rápido y demás. Pero sí, el candombe tiene esa diferenciación barrial, pero porque en cada barrio había un conventillo, el conventillo de Gaboto en Ancina y el conventillo Medio Mundo en barrio barrio Sur, que eran los conventillos en donde la mayoría de los conventillos estaban ocupados por gente trabajadora y gente extranjera, y los extranjeros que mayormente cerca del puerto estaban eran los negros, digamos, porque eran los que sabían Claro. trabajar el puerto y demás. O sea, como símbolo de resistencia, de lucha, de expresión, siempre es el origen, digamos, que podríamos decir que tuvo el candombe, como estilo musical afro latinoamericano, ¿no? Uno de los tantos. Claro, sí, sí es resistencia, sí es De expresión, sí, una fortaleza que han tenido para poder mantener algo de lo que traían sus abuelos y demás, que no es lo mismo que lo de sus abuelos, porque ya estamos en Latinoamérica, ya estamos insertos en otro contexto, claro. ya es otra cosa, digamos, no es descendiente de África, pero no llega a ser eh, África mismo, digamos, tiene esa descendencia, pero ya tiene toda la mixtura de lo latino, de lo que se cruza en el Río de la Plata con otras nacionalidades, que son Claro, muchas. con otras etnias, de otras Eh, culturas también. claro, sí, todo se va mezclando, digamos, pero el candombe sí es principalmente afrodescendiente. Igual también la cultura del candombe hoy por hoy en Uruguay, no es que todas las personas que tocan candombe son militantes de la afrodescendencia, porque ahora no todos son afrodescendientes, o no todos se reconocerían como afrodescendientes, porque hay mucha gente blanca, gringa y demás tocando también que no es afrodescendiente. Entonces, los quienes militan lo afro son algunas personas también dentro del contexto del candombe, y que hacen una reivindicación de eso, ¿no? De Claro. lo ritual, de por qué el candombe también tiene detrás toda una religiosidad. Se tocan los tambores, ¿para qué se tocan los tambores? Los tambores hablan. Entonces también como ha pasado en Uruguay Sí, algo muy que ha transformado mucho el toque del candombe, porque hace varios, creo que a partir de los 70 y pico, no me acuerdo bien la fecha exacta, el desfile este que yo te estoy diciendo, que es un concurso de llamadas, él lo puso como concurso la gente del gobierno de ahí de Montevideo, y empezaron a hacerlo cada vez más espectacular, ¿no? Como cultura del claro. Más espectáculo, show, así como digamos. lo que puede suceder acá en Campeche,
más como muy televisado, Claro, y con el tiempo pasó que, que los tamboreros, nada, habían cuerdas que se armaban principalmente para salir en la llamada, en la televisión, y que también genera mucho de lo de espectacular que tiene que ver con el mostrar, bueno, con todo lo que va aparejado del capitalismo que se apropia de algo también, ¿no? Y hace uso y comercio de ese ritual que es el candombe. y mira, Y sí, también, este, sí, Daniela, ¿me escuchás? te escucho. Sí, y algo como, ya Sí. tomando como algo más general el ritmo de estos africanos, latinoamericanos, eh, la historia, te digo algo con una premisa que hablábamos de la expresión, del candombe, de las músicas africanas, tiene que ver algo también con la libertad, obviamente, porque ese confinamiento, esa esclavitud que tenían, y era una manera de manifestar su dicha, infortunio, su sufrimiento y esperanza. ¿Está de acuerdo con eso también, no es cierto? Sí, por supuesto, pero porque también podían salir a tocar candombe el día, al principio era el día que los dejaban los amos, porque Claro, muchos eran esclavos, el día que los dejaban ir a tocar, digamos, y era como el tener un pedacito de tu África en ese lugar y con tu gente, y me imagino que como pasa en todos los lugares, son lugares de resistencia y de libertad porque te sentís también en tu ámbito natural más cercano, como un jujeño cuando se va de Jujuy, se arma una peña jujeña en otro lugar y vas y te sentís como en casa, digamos. claro, Hay como un poco eso, que tiene que ver con esa resistencia y que tiene que ver con esa libertad también. Eh, perfecto. Bueno, no sé, mis compañeros, si quieren preguntar algo. No, está bien. Vos, No, no, Sebastián, muy sí, interesante el tema, muy interesante, lo estuve sí, siguiendo, ¿no? está bueno, sí, sí. Bueno, acá un compañero, él, que Sebastián te está hablando, él el que me pasó también la data de los sí, ritmos latinoamericanos, traídos por los negros. Yo no sé si está bien dicho negro, porque hay, por ahí se ha ido a una reivindicación que dicen algunos que está bien. ¿Vos qué opinás? También me dijiste que no tiene una connotación negativa esa, ¿no es cierto? Chicos, Es- creo que decir negros no es solamente decir Ah, negros. El negro en Argentina tiene muchas connotaciones, digamos, claro, depende del contexto. Eh, pero sí es música de negros, pero porque tiene esa descendencia. claro. hola, Sí me parece que está bueno como hola. simplemente Sí, Ale- nada, empezar a registrar ese antecedentes que tenemos. Hola. Perfecto. Daniela, Sí, un hola, compañero te va a hacer una pregunta sí, ahora. Alejandro. dale. Hola Hola. Alejandro, ¿qué tal? sí, te escuchamos, Alejandro, a ver, consultar qué es lo que quería preguntar o No, aportar. consulta, no, en realidad estaba escuchando muy atentamente lo que decía Daniela. Hola, Daniela, soy Alejandro. Eh, Quería hacer un pequeño aporte, ¿no? De todo lo que estaba escuchando, hablábamos de Uruguay. Tengo entendido también, y compañeros, ustedes también lo saben para la audiencia, que en Buenos Aires durante Perdón, la época fascista. te escucho Hola. medio cortado. No sé si no puedo Sí. terminar de entender cuál era la pregunta. No, pregunta no, en realidad no. Es, digamos, un pequeño aporte. ¿Estás escuchando? Te escucho Hola. como muy Alejandro, raro, no te termino de escuchar. Sí. Alejandro, Si alejate del alguien más micrófono. puede decirlo, Sí, me traduce y lo puedo perfecto. escuchar. Alejate un poco más del micrófono si podés. Si no, te traduzco la pregunta. Ahora, ¿ahora me escuchas? Bueno, después lo mismo, él más que Sí, pregunta es un aporte que quiere hacer, pero no te escucha, ay, Alejandro. bien, Después, bien. cuando entres, no hace el aporte, no hay drama, Alejandro. Dale, Así, dale, dale. dale, Ok, ok, ok. meta, dale, aguantanos un Listo. segundo. No, lo que pasa es que el compañero lo Dale. tenemos en contacto por medio Zoom y bueno, él es parte también del programa y te Ah, quería hacer un aporte, ahí va. pero Exactamente. seguramente medio complicado, ¿viste? Vos estás en WhatsApp y nosotros estamos acá como nexo, pero Sí, las bueno, conexiones no son como lo sí, mejor, sí. exactamente, pero no, la Excelente. verdad que, como decía Sebastián, bueno, yo soy Raúl, interesante todo lo que nos contás, aparte, más allá de que hoy especificamos el tema del candombe, pero muy bien sabemos que hay otras danzas que tienen que ver también con la cuestión de los negros, sabemos que llegaron de África, pero bueno, está siempre esta cuestión de que muchas veces creemos que no dejaron, no aportaron, no aportan nada en la cuestión cultural y bueno,
y son muchísimas cosas. Ahora solamente estamos hablando de la música, pero hay Claro, otras cosas también. pero estamos hablando de, y las palabras comunes y cotidianas de que bombo, bueno, candombe mismo, tienen como una ascendencia, también la aportaron los negros, digamos, o sea, es muy importante el trabajo de visibilizar Claro. cada vez más nuestra descendencia africana en Jujuy mismo, o sea, te estoy diciendo, más de 2.000 personas se reconocieron en el último censo del 2010. Imagínate a todas las personas que ni siquiera saben que tienen ascendencias africanas. Hubieron esclavos en Jujuy porque los trajeron Claro. en la época de la colonia, vinieron y estuvieron y tuvieron descendencia, digamos, porque los traían para reproducirse y para tener más gente trabajando, o sea, y quedaron acá más allá de que con la excusa de que todos los mandaron a la guerra, porque el primer cuerpo grande de gente que murió en las guerras en Jujuy, en Jujuy, en todo nuestro, que ahora, todo el territorio que ahora llamamos Argentina, fueron los negros porque los mandaron, digamos, pero en este, ¿dónde quedaron las mujeres? ¿Dónde estaban los hijos, los niños? Que nos mandaron a los hombres a la guerra, nos mandaron a las Exactamente. mujeres también, a todas, digamos, algunas sí fueron, pero no todas. Entonces también hay como esa cosa de invisibilizar constantemente la cultura que somos afrodescendientes, cancha, palabras que son afrodescendientes, digamos, y que no tenemos ese registro. Hay un historiador cordobés que se llama Marco Carrizo, que es hace todo, porque en Córdoba también es uno de los centros que más grande tenía de distribución de esclavos, entonces hay también toda una herencia de la negritud cordobés, que de hecho el negro en Córdoba es una palomilla que hace negro, es como un dicho cotidiano que tiene allá en ese contexto otra connotación y que es más cotidiana, negro no es un negro de mierda, es un negro como un amigo, como acá compadre, como nos decimos comadres, entonces tiene como otra connotación, pero acá en la música, en todo el norte argentino, en Santiago del Estero, era otra. Bueno, a mí la verdad que muy interesante el tema, me quedó bastante claro. Eh, no sé si mis compañeros, bueno, ya hicieron su aporte. No sé, otro día, si te querés, para una próxima invitación para que sigamos charlando, Daniela, me encantaría, Sí, ¿no? ¿Qué dicen? Que venga al piso. O que venga acá de a la voz una. del cerro, ¿sí? Sí, Traes tus tambores dale. y Sí, no sí, hay sí, problema con eso, buenísimo, ¿sí? Muchas genial, gracias por dale. bueno, por prenderte en la entrevista, Paso, Sí, aprovecho y paso el chivo de, yo sí, doy espacio de candombe acá en Jujuy. Mi Facebook es Daniela Delfín, así me encuentran y Daniela nada, Delfín. ahí por ahí me pueden preguntar cualquier información Bueno, perfecto, Daniela. para Muchísimas quienes gracias. quieran. Muchas gracias, Daniela. Gracias a Muchas ustedes, gracias. Y vení cuando quieras y tener espacio acá. genial, Gracias. Gracias. buenísimo. Abrazo, chao, chao. Bueno, ahí pasamos con la entrevista de Daniela Delfín sobre, en este caso, especificando el tema, la Candombe. música, claro, el macandombe, una de las tantas cuestiones culturales que dejaron los negros y están, digamos, presentes, como bien lo decía Dani, en nuestra vida cotidiana. Y bueno, enseguida, bueno, Alejandro está ahí expectante, está desesperado, quiere entrar al aire, se lo Sí, nota, la verdad que está no. como... Es bastante problemático el tema este. ¿Me están escuchando? No, Sí, sí, nosotros te perfecto. escuchamos bien, lo que pasa es que no te Ah, escuchaba la buenísimo. compañera. Está fachero, Bueno, Alejandro. Está no, fachero. lo que quería, me interesaba aportar, como para que tampoco se escape un poco esta situación del tema del candombe. La entrevistada hablaba de Uruguay, pero también en Argentina se dieron cuestiones de los barrios de negros, por ejemplo, famosos en la época de Rosas, Claro. y que eran fuertemente rosistas. Ujú. Y Rosas incluso daba permisos para que los negros salieran en carnaval a candombear por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso es un dato también de la historia. Y acá en Jujuy, cuando vienen los ejércitos de la zona, bueno, de Buenos Aires hacia el Alto Perú, en la Guerra de Independencia, esos ejércitos en su mayoría estaban compuestos por negros. eh, y muchos de esos negros van a tener relaciones con mujeres de acá de Jujuy, aborígenes, Ujú. ¿no? Y incluso van a desertar, que van a quedar acá en Jujuy, y hoy en día, creo que alguna vez escuché a un antropólogo, o leí algo sobre un antropólogo, un estudio que había hecho,
y que hay muchas características negras en la población jujeña, ¿no? Bueno, y la palabra mondongo, por ejemplo, es una palabra Quilombo. africana. Así que, bueno, y nosotros vemos acá en Jujuy muchas veces a gente con características de negros, ¿no? El antropólogo hacía mención al cabello enrulado, los labios gruesos, la camisa ancha, el color de piel, ¿no? Es decir, está presente el negro en Jujuy, aunque sea el negro, digamos, puramente negro, nosotros lo vemos por la inmigración, sobre todo de Senegal, que ha llegado fuertemente en los últimos años al país, a Jujuy. Ese era el aporte que quería hacer, ¿no? Perfecto. Bien, Ale, vamos a escuchar un poquito de música y regresamos con vos, que también es un tema. Preséntalo vos el tema, Alejandro. Sí, bueno, el tema que vamos a tratar es la cuestión de los revueltas, pero más que revueltas, yo diría de las estallidos, de los enfrentamientos, ¿no? Que van a haber por parte de la población negra norteamericana contra un sistema totalmente injusto de segregación racial en Estados Unidos, que no se ha ido nunca de ese país, y lo hemos visto lamentablemente hace unos días con el asesinato en vivo de un ciudadano norteamericano negro a manos de un policía, ¿no? Y cómo esta revuelta racial luego se transforma, y estamos viendo en una revuelta social, en un levantamiento social, y que me hace recordar mucho a la película Joker. Porque una de las fotografías que me impactó fue cuando un muchacho volvía de incendiar un auto policial con la máscara del Joker. Justamente ahora, hace pocos días, en estas revueltas, en estos levantamientos de la población negra, ¿no? Entonces, bueno, reflexionar un poco al respecto y hacer también un poco de historia que tiene que ver con esta cuestión de la segregación racial en Estados Unidos. Bien, vamos entonces a un pequeño corte. Antes que nada, dejar un saludo a una amiga, una gran amiga que hace mucho que no la veo, que nos está viendo, que es Lorena Rizzo, desde Salta, una compañera del secundario y bueno, amiga del barrio también, y hace rato que no sabía nada de ella. Bueno, ahí nos conectamos y bueno, se enteró que hacíamos programa de radio acá con los muchachos. ¿No? Y gracias bueno, al Facebook. Y dejarle un gran saludo ahí a la amiga. Vamos entonces a escuchar un tema musical y a la vez la pausa comercial. Eso, griterío, arriba, pétale. A ver esas palmas, a ver, canto todo el mundo. A ver ese griterío, por favor. Tengo un candombe para Gardel. Lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue feliz, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quiso oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera que sentimos el candombe de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores, algún tango de Gardel y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía que calor hace. A ver esa locura.
bueno. ¿Están preparados? Los muchachos de la barra callejera que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda con tambores, algún tambo de Gardel y una muchacha que rozaba relojando el tamboril. Suavemente me decía que calor hace el abril. Suavemente me decía que calor hace el abril. Suavemente me decía que calor hace el abril. Publicitario. Corazones Metálicos, un programa metal y mucho más. Informes, notas especiales, curiosidades, todos los viernes a partir de las 16 horas. Corazones Metálicos, 100% metal. Mates artesanales Me Ceba. Trabajos por encargo, modelos personalizados, mates de algarrobos perita, geométricos, materas y set materos, cajitas de té, mesitas desayunadoras con patas, mesitas desayunadoras con cajón. Encontranos en Instagram y Facebook como Me Ceba Mates. Contactanos al 3885 79 63 91. Me Ceba Mates. Panorama Sindical, el programa que propone sobre la mesa la problemática de los sindicatos de Jujuy y el país. Con la conducción de Marcelo Oviedo y la colaboración de Alejandra Julián. Panorama Sindical, donde visibilizamos las actividades de los sindicatos y organizaciones sociales. Viernes de 14 a 16 por La Voz del Cerro 92.1 MHz. La Taberna Peluquería, los mejores precios, la mejor atención. Cortes femeninos o masculinos, 150 pesos. Cortes más barba, 180 pesos. Alisado, botox o queratina, a tan solo 500 pesos. Nutrición, 400 pesos. Tinturas, reflejos, 700 pesos. Limpieza de cutis, 100 pesos. Semipermanente en uñas, 250 pesos. Encontranos en Barrio Coronel Arias, Moreno, esquina Magallanes. Búscanos en Instagram, La Taberna Jujuy. Turnos al 3885-147-846. Consulta por nuestras promos, que no te cobren de más. Vení a La Taberna. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Fin. Espacio publicitario. Adictus Scientia, un lugar para el encuentro con el arte, la información, la salud, la música y más. Jueves de 18 a 20 horas. Adictus Scientia. Pensar para ser libre. La historia en disputa. Búscanos en nuestro Facebook, La Historia en Disputa, o en nuestro blog, lahistoriaendisputa.wordpress.com. Bronca con los dos dedos en B. Insatisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía
bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra la marcha. 1, 2, y no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo. Bueno, volvemos al aire. Recordarles a aquellos que nos están escuchando, estamos en la 92.1, La Voz del Cerro, y en nuestro programa La Historia en Disputa. Bueno, contarles, ¿qué pasa, Tincho? Hizo frío. Pensé que había llegado Sub-Zero. Mortal Kombat. Claro, bueno, recordarles que ya está entrando de nuevo Alejandro Valdés. Vamos a seguir profundizando sobre lo que pasó esta semana en Estados Unidos y los estallidos social, el estallido social que está sobre todo en las principales ciudades de Estados Unidos y que tiene que ver con lo que habíamos hablado, Tincho. Claro, totalmente con el tema de la cultura afrodescendiente y cómo, bueno, sigue un tipo de esclavitud también, ¿no? Porque son relegados socialmente y culturalmente. Sí, muchas veces nosotros decimos afrodescendiente, en realidad son seres humanos como nosotros, sino que es parte de esa discriminación que está impuesta por encima de todo. Y sí, Sebastián, te veo que con agarrar el micrófono te pone picante. me pongo serio y picante. No, bueno, ahí, tal como ustedes decían, ¿no? La cuestión racial en Estados Unidos, puntualmente en Estados Unidos, ¿no? Porque es el tema que Alejandro va a tocar, que es sumamente interesante porque tiene raíces históricas también. En algún programa tocamos un poco el tema de la cuestión de la supremacía racial que se sigue fomentando y que está protegida legalmente en Estados Unidos, con esto de la primera enmienda y a su carta orgánica que tiene esta cuestión de la libertad de cultos y de quehaceres en el ámbito personal, que reivindica todo esto, ¿no? Desde la posesión de armas hasta la cuestión hasta la cuestión racial, si está hecha en el ámbito privado y si tiene que ver con la libertad de expresión de las personas, ¿no? Tocamos ese tema, hay mucho cine, mucha música, muchos escritos acerca de eso y bueno, es interesante, ¿no? Como hoy en día eso volvió a estallar y se nota que algo que por ahí comenzó hace cerca de 200 años, en el siglo XIX, ¿sí? Con la cuestión del Ku Klux Klan, de los distintos grupos supremacistas que fueron surgiendo en Estados Unidos, cómo eso no desaparece y cómo hoy actualmente siguen existiendo personas, ¿no? Que tienen esta cuestión de la raza por encima de toda cosa y que toman en sus manos cuestiones tan repudiables, ¿no? Como la de este asesinato. Un concepto viejo también de raza, ¿sabes? Exacto, Bien. exacto. Bueno, Alejandro, ¿nos escuchás? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Lo que te vamos a pedir, Alejandro, que sueltes el micrófono, no te hagas drama, que te escucha bien. ¿Ahí? Sí, ahí soltalo el micrófono, porque vos cuando lo agarrás lo movés y eso hace interferencia. Bueno, dale. Bien, soltalo y habla tranquilo, que lo mismo se te va a escuchar. Dale, vamos directamente con el tema.
Bueno, estaba escuchando así los aportes que hacen ustedes y lo que también decía Sebastián con respecto a la cantidad sobre todo en el cine, de películas que tratan la cuestión racial en Estados Unidos, principalmente el tema de los negros. Y en cuanto a las películas, yo recomendaría, incluso me tomo ese atrevimiento de recomendar Mississippi en Llamas, película espectacular, trata crudamente la cuestión del racismo, Malcolm X, Detroit y otras películas de ese tenor, ¿no? Pero estas tres me parece que son bastante ilustrativas con respecto a la cuestión de la segregación racial en Estados Unidos. Bueno, yendo directamente al tema que nos ocupa, todos los hemos visto no tan sorprendidos de lo que pasó, ¿no? La violencia policial que terminó con la vida de este muchacho en Estados Unidos, el señor negra, y eso provocó este estallido que está haciendo noticia a nivel mundial. Pero esto ya tiene un correlato histórico de vieja data, esta violencia institucionalizada contra el negro norteamericano, los símbolos, ¿no? Los símbolos de la negritud que hablábamos recién, ¿no? Si ustedes me dicen, ¿desde cuándo? Bueno, mira, ya desde la época en que Estados Unidos era colonia inglesa, ¿sí? La necesidad del siglo XVIII, la necesidad, cuando se produce el estallido de la Revolución Industrial en Inglaterra, y la producción en masa de textiles ingleses, para los cuales hacía falta algodón, eso tiene su correlato en un aumento exponencial del tráfico de esclavos. Los principales hacia Estados Unidos, ¿no? Desde África a Estados Unidos, las principales compañías esclavistas eran inglesas, ¿sí? Inglesas, portuguesas, holandesas, francesas, pero principalmente, digamos, el tráfico de esclavos desde el África hacia Estados Unidos, hacia las colonias norteamericanas, era de parte de compañías inglesas. ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión de la aparición del negro en Estados Unidos? Bueno, para mandarlos a trabajar a los campos de algodón, precisamente. El algodón, que era la materia prima que necesitaba Inglaterra, siglo XVIII, para sostener su industria textil y la revolución industrial. Así comienza la historia del negro en Estados Unidos, ¿no? Bueno, obviamente, Estados Unidos se va a dividir en dos, el norte y el sur de Estados Unidos, por una línea imaginaria que se traza de este a oeste, y que divide a este país en dos porciones, ¿no? Con realidades bien distintas. Los estados del norte estadounidense, industrializados, en donde la mano de obra estaba compuesta por obreros, asalariados, en donde la empresa grande, mediana, pequeña rendía sus frutos allí, ¿no? Está la presencia de los grandes capitales norteamericanos. Y el sur norteamericano, el sur de Estados Unidos, muy atrasado desde el punto de vista económico, dependía casi exclusivamente de la producción de algodón, en los campos, en las grandes plantaciones de algodón, donde el sistema político estaba manejado por una aristocracia, por una minoría de familias muy pudientes, la mayoría de ellos eran descendientes de nobles ingleses del siglo XVII, siglo XVI, ¿no? Cuando llegan a Estados Unidos, y la mano de obra, el principal sustento de esa economía algodonera, era el negro. Obviamente en algún momento entran en colisión estos dos modelos económicos, estos dos modelos de país en Estados Unidos que no podían convivir. Había grandes diferencias entre uno y otro.
Y así se produce la guerra civil norteamericana, la guerra de secesión, 1860 hacia 1865, en el transcurso de la cual, bueno, Abraham Lincoln, el presidente norteamericano, que va a vivir esta guerra, declara la emancipación de los negros, ¿no? En 1863, creo que no lo recuerdo. Y bueno, de allí en más la guerra se hace no entre dos modelos, digamos, en una parte del país, el norteamericano, el sur de Estados Unidos, que se quería separar, que era absolutamente imposible la convivencia, con la parte norte de Estados Unidos, país industrializado. Esos dos modelos que entran en colisión y se desata la guerra, porque los estados del sur quieren separarse de lo que era Estados Unidos y formar un propio país. De hecho lo hacen, la Confederación de Estados del Sur de Estados Unidos, ¿no? La Confederación. Y los estados del norte que van a querer impedir que los estados del sur se vayan, y así comienza la guerra civil. En 1865, como les decía, termina esta guerra, gana el norte industrializado, obviamente su mayor potencia económica, industrial, tecnológica, de población incluso, hace que gane la guerra, ¿no? Y el norte industrialista, el norte financiero, se va a imponer al sur. Pero en el sur se va a despertar también una reacción, a pesar de haber sido derrotados, ¿no? Y, digamos, contenidos a la fuerza dentro de los Estados Unidos, y va a comenzar la persecución de los negros. Allí se va a fundar, creo que Seba lo había recordado, poco después del fin de la guerra de secesión norteamericana, la guerra civil, hacia 1866-67, se va a fundar el Ku Klux Klan, que justamente era una asociación secreta de blancos sureños, cuyo principal objetivo era mantener a los negros sometidos, a pesar de lo que el gobierno federal estadounidense había dispuesto, que era la libertad, ¿no? Muchos negros se van a escapar al norte, pero una gran cantidad va a seguir en el sur. Estados Unidos, bueno, allí, sobre todo en los estados del sur, se va a hacer famosa la ley de Lynch. ¿Qué era la ley de Lynch? La ley de Lynch era la aplicación de la ejecución directamente a todo negro acusado de cualquier delito. Era acusado de robar una sandía o de otros delitos que consideraban delito, era muerto. Era asesinado por la turba. Y esos asesinos nunca pagaban en la justicia lo que habían hecho, ¿no? Y esta situación mantuvo al negro de Estados Unidos del sur en una situación de tremendo sometimiento y de segregación. Llegamos al siglo XX, la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, con la explosión de la cuestión de la fabricación de automóviles en Detroit, justamente, ¿sí? Muchos negros del sur, hasta ese momento, Estados Unidos, la mayor cantidad de población negra estaba concentrada en el sur, va a empezar a migrar al norte norteamericano en busca de trabajo, de mejores oportunidades. Eso no les podía dar nada, además los mantenían segregados. Y allí, en las principales ciudades industriales norteamericanas, van a aparecer núcleos de barrios de negros con grandes problemas de hacinamiento, de vivienda, salariales, de trabajo, problemáticas sociales, y va a aparecer la violencia, ¿no? La violencia institucional encarnada por la policía. Estamos hablando ya de mediados del siglo XX. Van a haber estallidos a lo largo de todo el siglo. Uno, si mal recuerdo, fue en 1921, en Tulsa, una ciudad de Oklahoma. Y allí, ¿por qué se produce el estallido? Porque, bueno, en estas ciudades que van a empezar a recibir población negra, la población blanca se va a oponer. Y en esta ciudad en especial, habían llegado grandes contingentes de población negra para trabajar en las fábricas que había por allí, y se van a organizar la población blanca y va a salir a cazar negros. Esto termina con la muerte de más o menos 300 hombres y mujeres y niños de raza negra, ¿no? Va a ser contenida por las tropas federales, bueno, pero no, es uno de los grandes acontecimientos estos de estallidos sociales. ¿Cuándo se calienta esta cuestión? ¿Cuándo entra en ebullición?
Hay unos autores que sostienen que estas protestas se van a hacer presentes, digamos, de manera fuerte hacia la década de 1960 del siglo XX, ¿no? ¿Por qué? Van a surgir figuras como Martin Luther King, Malcolm X, líderes negros. En el caso de Martin Luther King, que sostenía el pacifismo, pero la protesta pacífica, en busca de que la población negra norteamericana tenga sus derechos civiles, llamados derechos civiles, el derecho a votar, el derecho a poder viajar en colectivo sin tener que sentarse en los asientos especiales para negros, que no haya baños para negros y baños para blancos, el derecho a la educación, que no haya escuelas negras pobremente sostenidas y dejadas de la mano del gobierno, y escuelas para blancos con todos los privilegios. Bueno, y esto va a hacer, esto va a, digamos, a levantar en la población negra de Estados Unidos la conciencia de sus derechos, ¿no? De que ellos son, si la Constitución norteamericana, que lo decía Martin Luther King, toca la igualdad entre todos los hombres, ¿por qué tendría que haber privilegios para los blancos y no para los negros? Y así comienzan los grandes estallidos de violencia urbana, ¿no? Uno importante va a ser producido en 1965 en la ciudad de Watt. Allí se va a generalizar uno de estos estallidos que van a tener como denominador común la presencia de la policía. La presencia del Estado a través de la fuerza policial, que son los que van a abusar. En este caso, en Watts, detiene la policía a un muchacho negro, un Marquette Fry, que va a llamar el chico de 21 años de edad, que estaba en libertad condicional, ¿no? Y que había robado unos cigarrillos. Entonces la policía llega, lo detiene, y lo lleva detenido a la policía, apalean a una mujer embarazada, ¿sí? Y este chico, Marquette Fry, es muerto. Muere estando preso, y eso desata la furia norteamericana, la furia del negro norteamericano, ¿no? Autos quemados, edificios quemados, interviene la Guardia Nacional, es el correlato que también con lo que está pasando hoy, y todo esto termina con un balance, 34 personas muertas, ¿no? Daños, detenidos, etc. Luego en 1967, ¿sí? En donde se van a producir 159 disturbios raciales en todo Estados Unidos: Atlanta, Boston, Cincinnati, Buffalo, Tampa, Birmingham, Chicago, Nueva York, Minneapolis, Detroit, ¿sí? Que son los que van a sufrir las revueltas más destructivas. ¿Y por qué se produce? Uno, por la detención de un taxista negro, ¿sí? Que se lo detuvo la policía y que se lo lleva, y ante el rumor de que había sido muerto en la comisaría, empiezan los saqueos, la destrucción, y termina con 26 muertos. La otra, en esta época, la Detroit, conocida como la revuelta de la calle 12, hay una película llamada, creo que lo dije, Detroit, véanla, muy interesante. La policía entra por la fuerza a un bar en donde se estaba celebrando el regreso de 12 hombres negros, de soldados norteamericanos negros de Vietnam. Bueno, se producen arrestos, golpes, palos, hay un muerto, estalla la violencia. Y se cuentan allí 43 muertos y más de 1.000 heridos, 7.000 detenidos, etc. Es una de las más violentas. Después, siguiendo la muerte y el asesinato de Martin Luther King en 1968, el líder de la protesta pacífica por los derechos civiles de los negros, que por un racista de Memphis justamente, y Martin Luther King es asesinado, y allí otra vez estalla la violencia, ¿no? Los saqueos, y todo termina con un balance de 40 muertos, siempre todos negros, por la mayoría de ellos estos muertos negros. En 1992, quizás una de las más famosas y recordadas, la víctima va a ser un ciudadano negro norteamericano llamado Rodney King, cuando la policía de Los Ángeles lo detiene, porque este señor no había acatado la orden de detención de un retén policial, lo detienen y lo golpean brutalmente, ¿no?
y van a juicio los policías y son absueltos. Y obviamente allí se desató otra vez la violencia con quemas de casas, quemas de autos y con 40 personas muertas también. Y la de 2014, no hace mucho, Eric Garner, otro ciudadano norteamericano negro, y justamente muerto por los oficiales de policía que lo tenían retenido, asfixiado en el suelo. De la misma manera que va a ser muerto el muchacho, el último, no recuerdo el nombre en este momento, George Floyd, perdón. Sí. Así, de la misma manera va a ser muerto este muchacho en el 2014, también va a provocar, en tanto de calidad policial, las revueltas y se va a terminar con varios muertos también. Y el último, bueno, del 2020, con el asesinato de George Floyd a manos de estos policías. Bien, blancos, Ale, ¿no? la verdad que... ¿Hola? Sí, hiciste un recorrido... ¿Estás escuchando? Sí, te escuchamos bien, perfectamente. Para terminar, para redondear entonces. Sí, exactamente. El concepto. Mirá, ¿por qué hago la mención en el título de los estallidos raciales y sociales? Porque no solamente van a ser ya en las últimas revueltas, en los últimos estallidos, perdón, no revueltas, últimos estallidos, y en este último, no solamente va a ser la población negra, que es la que primero sale a las calles, sino también van a haber latinos y blancos pobres, que es lo que se está viendo ahora en Estados Unidos. Y ¿por qué hago la referencia con el Joker? Porque si ustedes recuerdan lo que vieron en la película, el Joker está contra el sistema y forma parte de los desheredados de la sociedad norteamericana, del American Way of Life, que es una de las más grandes mentiras de la historia. El American Way, el estilo de vida norteamericano, del consumo, del gran bienestar y de grandes beneficios, es para una parte minúscula de la población. El gran conjunto de desheredados está completamente al margen de esa opulencia. Y el Joker encarna eso, y este estallido encarna justamente, ¿no?, la explosión de furia y de la bronca ya contenida, que no da más, de los sectores populares más, más dejados de la mano del Estado estadounidense, ni siquiera dejados, abandonados, tenido en cuenta que son los negros pobres, los latinos pobres y los pobres en general norteamericanos, con esa gran mentira que es el capitalismo y la democracia estadounidense, que estamos viendo ahora, ¿no? Creo que si algo ha dejado, va a dejar no solamente este estallido que se produce, sino también el coronavirus, que se está tomando las vidas de justamente negros y latinos, en su mayoría y pobres, es que el American Way of Life y la democracia norteamericana son una gran. ¿Muchachos? Hola, dale. Sí, ahí estamos ya, bueno, digamos, ya es el cierre, ¿no? Es decir, no, sí, está bien, Ale. La verdad que, como te decía, un recorrido histórico bastante interesante, lamentable por lo que pasa siempre con este sector de la población norteamericana. Por supuesto que, más allá de que siempre se hace esa división racial, muchos de estos negros pertenecen a la clase trabajadora y que son los que padecen, y que eso hay que tener en cuenta, porque si no es como que también somos cómplices de esa división racial que siempre se hace, y sabemos que gran parte de la clase trabajadora norteamericana está integrada, como vos bien lo dijiste, hay los pobres blancos son trabajadores, los latinos, y bueno, y los negros son parte de esa clase trabajadora que padecen la brutalidad de un sistema social que, más allá de que antes no había capitalismo, pero ya venía padeciendo la población negra, y hoy en pleno país capitalista, uno de los más importantes del mundo, siempre sufre todo lo que contaste. Creo que está bastante claro. Sí, bueno, para terminar, ¿no? Es decir, hace poquito veía una entrevista que le hicieron a Morgan Freeman, justamente, y el entrevistador preguntaba a Freeman ¿qué siente con la historia negra en Estados Unidos?
la historia del negro, del hombre negro. Y ahí vos la prima dice, ¿por qué hombre negro? ¿Por qué no solamente hombre? ¿Por qué hombre blanco? ¿Por qué hombre negro? Somos hombres. Claro. Y ese creo que es el nuevo tema central, ¿no? Terminar una vez por todas con esa diferenciación, hombre negro, hombre blanco. Claro. Lo negro es lo negativo, lo blanco es lo positivo, lo puro, ¿no? Yo creo que hay que comenzar por ahí. Bien, Ale. La verdad que muchas gracias por el aporte. Esperemos que la próxima semana también te tengamos de nuevo por este medio. Y bueno. Ojalá. Sí, ya le va agarrando la mano de a poco. Todavía estamos, pero... estoy sorprendido con algunas cosas que estoy viendo desde acá. Tincho más gordo puede ser. Aparte de más gordo, está más viejo, no, y Seba más mechudo, no se está tiñendo, no sé, se está dejando. Un look emo y más delgado, más delgado lo veo a Cevita. Y a vos, Barro, igual. Se metió en formol y... No, así los muchachos se están cambiando de look y todo. Era cuarentena, Ale. Está bien. Pero no bueno. la cuarentona, Sí. la cuarentena. Dale, un abrazo, No, Alejandro. la cuarentena. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo. Dale, dale. Bueno, ahí pasaba nuestro compañero Alejandro Valdés. Vamos a ir rápidamente a un corte musical y comercial porque tenemos otra entrevista en vivo también con compañeros de Salta. Grabando, Rubén Rada, negrito querido, ¿qué van a hacer? Un homenaje a Lito Nevia, que lo conozco de la época de los Shakers. Y marcando. Ahí va. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta.
trata de vivir. Arriba Navarro, meta, meta, meta. Tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. La historia en disputa. Buscanos en nuestro Facebook, La Historia en Disputa, o en nuestro blog, La Historia en Disputa. Bronca cuando insatisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas. Hola, hola, volvemos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Tincho? ¿Todo bien acá? ¿Todo bien? Me agarró de repente, estábamos apurados y nos mandaron Hablando al de aire. religión. Sí, bueno, ahí Franco, se conectaron los compañeros de Salta. Ahí estamos. Bueno, comentarle al público que ahora vamos a hacer una entrevista también con los compañeros investigadores, historiadores de Salta. Ellos vienen investigando sobre la clase trabajadora en Salta en particular. Y bueno, la semana pasada tuvimos un nuevo aniversario de los famosos ASOS del año 69, tanto en Córdoba, en Rosario. Bueno, ya ahí enseguida seguramente nos manda la conexión Franco. ¿Vos querés dejar unos saluditos ahí a los, Sí, a los a oyentes? nuestros seguidores que nos están mandando like, Gabriela Aranda, bueno, Raúl acá está, Tatón Fernández Vázquez, Sebastián, Nilda Yurquina, Karina Vaca, Gonza Gonzalo, bien, no sé quién será Gonza Gonzalo, y bueno, también Tavo Cronopio creo que también está. Sí, hay muchos que nos están viendo, un agradecerle de Néstor nuevo. Omar Ruiz también. Bien, y bueno, hay Lorena Rizzo, creo que vi también ahí que... Alejandra Fernández, sí. Alejandra Guadalupe Fernández. Rizzo. Siempre nos sigue Alejandra, un gran saludo también. Y bueno, aquellos que nos escuchan a través de la radio, porque bueno, estos son los mensajes que nos dejan a través de las redes sociales. Bueno, ahí estamos en contacto. Hola Alejandra, hola Carlos, ¿nos escuchan? Sí, hola, ¿cómo andan? Ahí Hola, está ¿qué tal? Alejandra. Buenas noches. Bien, perfecto. Buenas noches. Seguramente con frío, acá estamos también bastante frescos, se puso la noche de San Salvador. Pero bueno, ahí les contaba a la audiencia que hace poco nos conocimos y bueno, la idea era de también llevar al aire y divulgar lo que vienen haciendo ustedes. No sé quién quiere empezar, yo lo mismo ya hice la presentación del tema de ustedes, pero bueno, ustedes ya quedan, vean ustedes cómo empieza, quién inicia, digamos, contando la investigación sobre el salteñazo. Bueno, a ver, les contamos a ver cuál es nuestro interés general y dónde se enmarca, digamos, este trabajo sobre el salteñazo. Nosotros hace varios años que venimos trabajando en un proyecto, digamos, de los dos, no está bajo ninguna institución por el momento, que tiene la intención de contribuir a la construcción de conocimiento y acumulación de conocimiento sobre las luchas de la clase obrera en la provincia durante el siglo XX. Y bueno, hemos estudiado varios enfrentamientos sociales de 1968, de 1969, 71, 72, y siempre, bueno, haciendo trabajos por ahora monográficos de estos hechos, de estos enfrentamientos, porque nos parece que el enfrentamiento como unidad de análisis, digamos,
tiene un gran potencial, digamos, para estudiar todas las determinaciones de las luchas, ¿no es cierto?, de la clase obrera en relación a quienes se enfrentan, por qué, cómo, con qué resultados, qué intervenciones políticas hay ahí, y en definitiva también, digamos, para la idea más general, digamos, sería poder llegar a respondernos, digamos, por qué de las derrotas, con la idea de poder superar por ahí esas dificultades, ¿no? Claro. Y hacemos eso en un contexto en el que la historiografía salteña está como preocupada, o estuvo tradicionalmente muy preocupada por otros asuntos, ¿no? Más bien por temas políticos, institucionales, económicos, que son, por supuesto, necesarios, son de mucho interés y seguramente contribuyen a la historiografía general, pero no se han interesado, digamos, en poner de relieve que la verdad es que la historia de Salta también, como la de muchos lugares, está determinada por las luchas de clases, ¿no? Bien, la verdad que, claro, el objetivo que tienen, creo que eso es lo que le decía Carlos cuando charlamos, que muchas veces es lo que por lo menos a nosotros acá en Jujuy nos falta, de que haya un estudio más integral sobre la clase trabajadora jujeña. Hay muy poco, nosotros acá en el programa siempre tratamos de resaltar algunas cuestiones, pero está faltando bastante, pero bueno. Carlos, ¿qué nos quería aportar vos del trabajo? No, bueno, lo que decía Alejandra, y después claramente lo que nosotros tratamos de hacer énfasis, y esto creo que nos parece importante, es el estudio de la estructura económica. Es decir, nosotros hemos realizado trabajos anteriores donde hemos tratado de ver cómo se desarrolla esta estructura social en movimiento en la provincia, y hemos realizado un trabajo también sobre la década de los 60, 70 y 80, porque creemos que sobre esa estructura es donde se van a producir estos enfrentamientos sociales que se dan en la provincia. Bien. Entonces, para nosotros es muy importante esta cuestión, y también marca un método, ¿no?, de análisis y para poder investigar profundamente las relaciones sociales que se establecen entre esa estructura y los enfrentamientos. Y la otra cuestión que tiene que ver con la cuestión teórica, hemos tratado nosotros de recuperar las grandes tradiciones que hay dentro de la historiografía argentina en relación a un cuerpo teórico, metodológico, que está relacionado con el socialismo científico, y tratando de leer diferentes textos, digamos, no como una cuestión de escritura sagrada, sino tratando de recuperar elementos para que nos den una orientación para estos estudios. Y ahí, bueno, los textos de Marx, de Engels, de Lenin, y después las tradiciones más propias, digamos, desarrolladas en Argentina. Bien. Entonces a nosotros nos parece importante esta cuestión de la estructura, la cuestión teórica y la cuestión del método. Perfecto. Y en relación al trabajo que habíamos hablado, que el salteñazo, por lo menos yo lo leí, pero estaría bueno que le contemos a la audiencia de qué se trataba en el año 1969, dentro de un proceso que también nacional y también internacional, porque no solamente tenemos el Mayo francés, bueno, la guerra de Vietnam y otros hechos importantes que se daban tanto en el 68 y en el 69, y en particular en el caso del Cordobazo, que es el lazo más conocido. Pero, ¿qué es lo que pasaba en Salta ese año? Bueno, a ver, quizá retomando lo que decía Carlos, nosotros pensamos, como, digamos, adherimos a toda una línea de investigación que explica que los enfrentamientos sociales son la expresión de la crisis de estructuras, ¿sí? Son la forma en que se manifiesta la crisis de las estructuras sociales, la crisis de relaciones sociales.
Entonces lo que evidentemente estaba ocurriendo en la década del 70, desde mediados del 60, es una crisis de esas estructuras, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y local. Entonces, en 1969, para hablar más puntualmente de la Argentina, ya sabemos, digamos, que existe todo un marco internacional determinado por grandes enfrentamientos en Francia, en Italia, en Japón, está Vietnam, y en Argentina, bueno, participa, digamos, de ese proceso revolucionario que se abre en 1969. No sé si querés seguir, Carlos. A ver, Carlos. Sí, no, bueno, lo que planteaba Alejandro, digamos, esa situación revolucionaria se da en un contexto internacional y en un contexto nacional, y ahí es, en ese marco de crisis social y de crisis económica, y de una serie de elementos que se van a conjugar particularmente en la Argentina, se va a producir en ese contexto, en ese escenario histórico, el salteñazo. Es decir, una serie de elementos que tienen que ver con la crisis del capitalismo argentino, en primer lugar, con una crisis que se produce en la propia burguesía, que se divide claramente, que está expresado eso en la inestabilidad política que hay, y después también una crisis en la burocracia sindical. Entre otros elementos. Todos estos elementos hacen que se produzca una serie de movilizaciones que tiene como protagonistas principales a los estudiantes y a los obreros, en una alianza social que va a producirse en Salta en mayo del 69, de 1969, y que van a tener una serie de características que va a abarcar todo el periodo histórico que nosotros acá estamos señalando, que se abre más aproximadamente en 1969 hasta 1973, que es la aparición de esta forma particular de lucha que tiene que ver con el lazo y la pueblada, ¿no? Entonces, en Salta va a ser una semana del 19 en adelante, y el 21 de mayo de 1969 va a ser el momento de mayor alza, digamos, con una serie de características que tiene el lazo, que aparece claramente en la provincia de Salta, que es la lucha callejera. Bien. Es decir, va a haber un desarrollo de una lucha callejera contra la fuerza del Estado, es decir, contra la policía, que, según dice la prensa, y nosotros por el registro que tenemos, por lo menos para la década del 60, no tiene antecedentes en la provincia. Perfecto. Entonces, eso se relaciona con lo que decía al principio Alejandra, de esta idea de la historiografía salteña que planteaba una idea de orden, una idea de que una sucesión de gobiernos que iban dándose tranquilamente uno tras otro, y acá lo que aparece es un enfrentamiento social de características que no había tenido antecedente en la provincia. Bien. Hay una cosa que hay que señalar, y es que si hay algo que no tienen estos hechos es espontáneo. Nosotros estudiamos por indicios, digamos, que uno tiene que recoger de acá y allá. Desde la década del 60, la movilización estudiantil comienza a ser bien intensa en la provincia de Salta, desde principios de la década del 60. La clase obrera, digamos, la historia de Salta está marcada por hitos muy importantes de movilización y represión a la clase obrera, pero no son hechos espontáneos. Entonces, nosotros en ese trabajo relevamos, digamos, durante todos los meses previos, cómo se fue como intensificando cada vez más, creo que las luchas que tienen que ver con cuestiones salariales. Por ejemplo, a principios del año 69, se calculaba que el costo de vida había aumentado en un 40%, y el gobierno da un aumento a los privados del 8%, y a los estatales ni siquiera eso. Eso va a derivar en lo que se llamó
la Marcha del Hambre en febrero de 1969, y luego también en movilizaciones estudiantiles por diversas reivindicaciones. Como que eso es mucho más, digamos, nosotros ahí relevamos todas las huelgas que hay, estados de alerta, movilizaciones, la movilización con represión del 1 de mayo. Entonces, como que todo eso va a acoplarse, digamos, en esa semana del 19 al 21, motivado fundamentalmente, en ese momento, digamos, como que el hecho detonante es el asesinato de Adolfo Bello en Rosario, ¿no? Que va a derivar entonces en asambleas estudiantiles acá, en la declaración del paro estudiantil, solidaridad, no solamente solidaridad, sino que los estudiantes reclaman la realización de asambleas con obreros, con la clase obrera, entonces participa la clase obrera, y bueno, ese es, digamos, son los primeros días y los primeros hechos que marcaron lo que fue el salteñazo, ¿no? Claro. Ahí estaría bueno que le contemos a la audiencia, cuando hablamos del movimiento estudiantil, qué sectores del movimiento estudiantil, porque había universitarios, secundarios, pero estaría bueno porque cuando uno lo lee, la verdad que es impresionante la participación de estos sectores, más allá que la clase trabajadora también venía impulsando este movimiento en contra de la dictadura a nivel nacional, y bueno, que se termina convirtiendo también un estallido social contra el gobierno provincial de Salta. Sí, es muy importante la participación de los estudiantes, porque lo que nosotros planteamos en el trabajo, primero, para tratar de aclarar una cuestión, es que el periodo general es de iniciativa obrera, pero en este enfrentamiento en particular, es decir, de mayo de 1969 en Salta, los estudiantes son los que llevan la dirección, digamos, en el momento de la lucha. ¿Qué tipo de estudiantes son los que están, de dónde provienen? Son estudiantes universitarios, de la universidad estatal y de la universidad privada, pero el sector que le otorga dinamismo de manera impresionante en este combate social es los sectores de los estudiantes secundarios. Tanto varones como mujeres son el sector más dinámico, y está planteado en el enfrentamiento social, son los que en un principio se movilizan mucho más rápido y chocan, no con intensidad, pero sí en un primer momento con la policía. Los estudiantes secundarios entonces son un sector que se va a organizar. Evidentemente había un tipo de organización en los colegios de ese momento, Colegio Nacional, en el Colegio Normal, en la técnica, y son un sector muy importante y dinámico, y que recorre también los otros ASO en todo el país. Es decir, no es una característica particular de la provincia, sino que también los estudiantes secundarios tienen un papel importante. Teóricamente nosotros decimos que los estudiantes secundarios están menos controlados, digamos, por las relaciones sociales, es decir, no están ciudadanizados y por lo tanto tienen una libertad, entre comillas, para accionar de una manera diferente, y para chocar directamente con el Estado. Entonces, es muy importante la participación de los estudiantes secundarios. Bien. En relación a los otros ASOS, ¿qué diferencia o qué semejanza se encuentra con el salteñazo? Bueno, una cosa importante señalar también es que en ese momento, es decir, el 21 de mayo de 1969, se está produciendo en Rosario el primer rosariazo. Durante 1969, entre ASOS y puebladas, se producen 9 en todo el país. Si estamos hablando de un momento, como decía Alejandro, de crisis de la estructura y de movilización y enfrentamiento social. Un elemento para tener en cuenta, para comparar en relación, por ejemplo, con el rosariazo que se está produciendo en ese momento, que si bien en Salta son intensos, digamos, los enfrentamientos, la ocupación de la Plaza 9 de Julio, que es la plaza
central, digamos, como símbolo del poder político, a pesar de la fuerza que otorgan los estudiantes y los obreros en las calles, no logra ser ocupado. En Rosario sí. Eso es una diferencia importante. Otra diferencia importante para tener, digamos, en cuenta es que en Salta la policía es la que termina, digamos, recuperando, para decir de alguna manera, la ciudad en la lucha. En cambio, en Rosario hay intervención del ejército. Ese sería otro elemento, ¿no? Bien decía Alejandra, el papel dinámico que tienen los estudiantes. Ya señalaba la muerte del estudiante en Rosario, Bello. Y antes ya se había producido la muerte y el asesinato en Corrientes del estudiante Cabral. Eso va a formar, digamos, una movilización, va a dar fuerza moral a los estudiantes y le va a dar, digamos, una forma para poder salir a luchar, digamos, reclamando esos asesinatos, ¿no? Entonces, esas son, por ejemplo, dos elementos que me vienen ahora a la cabeza sobre diferencias, ¿no? Pero como te vuelvo a decir, nosotros habíamos hecho para una jornada de historia el fin de año pasado un análisis comparativo de los enfrentamientos sociales que se habían producido en la provincia de Salta, y ahí señalamos que para 1969, esto que yo te decía, 9 puebladas y 9 EASOs solamente durante ese año, ¿no? Cada uno con características particulares. Y antes de darle a Alejandro un espacio para que pueda completar algunas cosas seguramente, 3 elementos importantes para la definición de un ASO, ¿no? Que es diferente a lo de pueblada. En el ASO, ¿qué se da? Primero se da una lucha de oposición política, es decir, los que están luchando, en este caso estudiantes y obreros, chocan contra el Estado y contra el gobierno. 1. 2. Se produce la lucha callejera. Acá hay una lucha callejera importante. Por ahí tenemos el dato de los detenidos, son 160 detenidos. Claro. Y la otra cuestión es que en los ASOs se está produciendo el enfrentamiento de las dos clases sociales fundamentales de la sociedad capitalista, que es la burguesía y el proletariado. Se destacan de esa manera como una oposición en la lucha, digamos, de clases. Bien. Esos 3 elementos que yo acabo de marcar son las características generales de los ASOs de la década de los 60 y los 70. Perfecto. Sí, también por ahí algunos otros detalles que destacar de este hecho en particular, por más que no se logra tomar, por ejemplo, la Plaza 9 de Julio, donde estaba la Casa de Gobierno en ese momento, no se la logra tomar, pero es un enfrentamiento que abarcó gran parte del centro de la ciudad. Se lograron controlar calles a través de las barricadas, se atacaron lugares de símbolo del poder en Salta, como el Club 20 de Febrero. Es interesante ver los movimientos de las columnas, de cómo se organizan para desbordar a la policía, que la policía se ve desbordada, no interviene el ejército, como decía Carlos, interviene en otro hecho posterior del 72, creo, pero es de unas dimensiones bien importantes, digamos. Ahora, a mí también lo que me parece importante es señalar los límites que tuvieron, ¿no? Porque indudablemente, digamos, uno lo puede estudiar y parecer, son hechos en sí mismos interesantes, son hechos curiosos. Para otros, además de ser interesantes y curiosos, nos tienen que servir para algo. Y hay que marcar las limitaciones. Nosotros vemos que había participación de militantes, estudiantes universitarios, fundamentalmente de militantes de diversos partidos. Está el PRT ahí, hay también peronismo, pero no hay un partido desarrollado, digamos, que en la historia de Salta hasta ese momento haya, ¿cómo les puedo decir?, acumulado y haya tratado de coordinar y orientar de alguna manera este tipo de acciones, ¿sí? Y en ese momento tampoco lo hubo, en el 69. Entonces, creemos que esa es una limitación de este tipo de
movilizaciones. Recién en 1973, en septiembre, va a haber un intento de unificación de partidos de izquierda acá en Salta, que es cuando se crea el FAS, Frente Antiimperialista y por el Socialismo, con el FRP, que era del peronismo, que se le llama revolucionario, que en ese momento estaba como una tensión muy fuerte con Perón, y el PRT y otras organizaciones. Pero de esta organización de un partido, que ellos decían, de la clase obrera en septiembre del 73, como es tardío, digamos, es una experiencia a estudiar, es muy interesante, pero es tardía. Nosotros tenemos que, si decimos que el ciclo de ascenso de las luchas había comenzado en Salta puntualmente por mayo del 69, creemos que puede haber tenido como ¿cómo les puedo decir? Su declive final, simbólicamente, cuando una parte del movimiento obrero en Salta intenta tomar la CGT, que se hacía llamar la CGT clasista, toma la CGT ya con el gobierno de Miguel Ragone, ocupa para darle una nueva orientación a la dirección, y el gobierno de Ragone, durante el gobierno de Ragone se envía a la policía a la toma de la CGT. Hay represión, y creemos que ese simbólicamente, digamos, es un momento de declive, ¿no? Marca el declive de las luchas. Entonces, y posteriormente a eso recién es que se ensaya esta primera organización unificada, digamos, de partidos de izquierda en Salta. Bien, perfecto. No sé si quieren agregar algo más sobre el tema, porque también nos gustaría, así, un pantallazo rápido de qué es lo que están investigando, lo que tienen investigado sobre la clase trabajadora de Salta, porque la idea sería que en algún momento también podamos seguir profundizando con otros temas que tienen estudiados ustedes. No, bueno, el trabajo creo que ustedes lo subieron al blog. Al blog, al sitio, entonces ahí los compañeros que quieran leer, que quieran profundizarlo, bueno, está ahí, porque hay muchos detalles, hay muchos elementos, digamos, que para desarrollar. Para agregar, todo el problema que está planteando Alejandra, es decir, ¿por qué estudiamos esto? Es para ver también cuáles son los límites, cuáles son los problemas que nos quedan todavía a nosotros como también elementos para seguir avanzando, seguir estudiando. Ayer con Alejandra, para salir del programa, discutíamos, por ejemplo, todo el problema de la formación de la alianza social, es decir, esta formación de una fuerza social entre obreros y estudiantes, qué características tiene, si se ha desarrollado, hasta qué punto se ha desarrollado en la provincia, y qué desarrollo tiene a nivel nacional. Esa es una cuestión. Y el problema de ver que estos hechos no aparecen solamente en la historia como algo que uno recolecta y trata de ver y lo analiza, sino que hoy el compañero que nos precedió, digamos, en la intervención del programa, hablaba de todas las luchas que se producen en Estados Unidos. Es decir, la lucha callejera no es una cuestión histórica que ha quedado olvidada, sino que algo que aparece, está bien, en diferentes contextos, con diferentes relaciones sociales y en desarrollo distinto del capitalismo, pero es un elemento que está presente constantemente en la lucha de clase. Entonces, a nosotros nos llega, digamos, a interrogarnos para ver también ese problema. Y el otro problema es el problema del peronismo y el problema del Partido Revolucionario. Si Alejandra ya lo marcó, en Salta no se desarrolla un partido revolucionario, por lo menos nosotros estamos estudiando esta cuestión, y el peronismo siempre aparece, digamos, con una posición de obturar, de cortar y de frenar las luchas sociales, y a partir de 1973 desviarlas totalmente, digamos, y entrar en una posición contrarrevolucionaria en contra de la clase obrera. Esos son los elementos. ¿Qué estamos estudiando? Nosotros hemos estudiado muchos de los enfrentamientos, hemos estudiado las huelgas al principio del siglo XX en Salta, hemos estudiado huelgas importantes contra el peronismo, por ejemplo en 1949, una huelga importante con movilización y un ataque del Estado en contra de los obreros a partir durante la época de la resistencia peronista, entre comillas, y eso es lo que hemos estudiado. Bien. Alejandra ha realizado su tesis de licenciatura sobre
el análisis del gobierno de Ragón y las luchas políticas y las alianzas sociales que se producen ahí durante ese periodo, que es un aporte importante, digamos, para tratar de explicar, digamos, este problema en la historiografía argentina. Entonces, tenemos varios lugares, digamos, para salir a recorrer. Bien. Sí, digamos que tenemos que tratar de englobar todas esas cosas puntuales, ¿no? Esa es la idea también ahora. Bien. Quería agregar, digamos, para cerrar, digamos, por lo menos lo que yo quiero decir, que nosotros venimos leyendo información, tratando de recopilar, digamos, datos, y de la lectura de un trabajo del 2013, y de una jornada de jóvenes investigadores, hay unos compañeros que realizan una lista de todos los asos y puebladas que se producen en Argentina durante este periodo que estamos hablando. Y en Jujuy particularmente nombran dos, que ellos lo llaman primer jujeñazo y segundo jujeñazo. El primer jujeñazo, dicen ellos, que se produce en junio de 1968. Y el segundo jujeñazo en abril de 1971. Exacto. Después, si quieren, les paso el trabajo para que puedan ver, pero ahí hay dos elementos, digamos, para iniciar una investigación. Bien. Yo con eso... Bien. Alejandra, a ver, ¿qué quieres? No, bueno, que les agradecemos mucho el tiempo y que, bueno, es que cualquier cosa que podamos hacer, digamos, en conjunto, seguir discutiendo, compartir bueno, lo que se hace allá, lo que hacemos acá, bueno, estamos a disposición. Bien, la verdad que sí, es la idea de que sigamos trabajando, porque más allá que nuestro programa de divulgación histórica, es un programa de historia, pero también está la necesidad, y me quedo con una de las tantas reflexiones que dijeron ustedes, que es importante que la clase trabajadora saque sus propias conclusiones y sus lecciones para ver qué hacemos para adelante, porque si no, siempre partimos de cero, y no es así, siempre hay un hilo de continuidad, y creo que eso es lo que tenemos que apostar, más allá de que tengamos nuestras posiciones de la historiografía, pero creo que es lo que nos puede ayudar a seguir profundizando esta relación. Y bueno, están invitados, ya le dije a Carlos de manera privada que sería bueno que podamos empezar a salir de más manera sistemática, y bueno, y para poder profundizar sus temas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Un abrazo, Carlos, y estamos en contacto, Alejandra también, y bueno, será hasta la próxima. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasaba la entrevista, una interesante entrevista, la verdad, con Alejandra Soler y Carlos Sabrán, dos jóvenes investigadores de la provincia de Salta, y que nos ayudó a conocer algo que muchas veces siempre se habla de la zona centro de Argentina, que es el Cordobazo, Rocierazo, y que en realidad nuestra clase trabajadora también tuvo esa participación, como bien lo decía Carlos. Nosotros tenemos un pequeño trabajo de Alejandro Valdés sobre el jujeñazo del año 71, y que bueno, pero vamos a seguir profundizando, seguramente tenemos ahí una gran tarea. A mí me quedó algo en el tintero, pero no con este tema, el tema que estamos hablando sobre la esclavitud y todo. Acá cuando decían también en el noroeste, la población negra era muy importante, rondaba el 13% acá en Jujuy. Tenemos un trabajo de Silvana Garnica, que habla sobre el tema, y bueno, eso está interesante también, que mencionó ahora Daniela. vamos a volverlo a reflotar, esta semana lo vamos a subir, porque a propósito de todo lo que está pasando es interesante, porque muchas veces creemos que negros solamente hay en lugares como Brasil, Colombia, que venden pulseritas en la terminal, claro, y que en realidad el de WhatsApp, bueno. Pero bueno, acá llegó el compañero, siempre viene acá y se pone cada vez más cerca, ¿no? No sé si cada vez más cómodo. ¿Cafecito? Pero bueno, ahí estamos hablando del querido César, siempre ahí llega con 4 de copa y nos corre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dejarles un gran saludo a todos los que nos siguieron hoy día, la verdad que siempre agradecerles, porque sin ustedes, la verdad que no habría eso del ánimo de venir con este tiempo, estaría tan lindo para nada. Sí, ¿no? Pero bien bueno, crudo. Un gran abrazo a la parte técnica, a Franco y a Dani, y bueno, no sé si ustedes quieren dar algún saludo y No, a todos los que me conocen, como siempre. Bueno, a todos los que nos escucharon, a Erika, como dice Martín, a todos los que nos conocen y nos están conociendo,
Exactamente, bueno, en mi caso, dejarle un gran saludo a Carlos Valparalosa y a Alejandro Valdés, que siempre están ahí al pie del cañón. Y bueno, agradecerles a todos, como te dijimos, y esperarlos el próximo jueves a las 20 horas en la FM La Voz del Cerro 92.1, en el programa que hemos denominado La Historia en Disputa. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.